Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me encuentro con el doctor Ertino Áviles Albavera, que es académico nuestro desde hace muchísimos años del Colegio Jurista, y vamos a conversar con él con respecto al tema de la reforma judicial, un tema que sigue estando en polémica en nuestro país y que sin duda implica muchos cambios en distintos sistemas que a través de nuestros especiales vamos conociendo poco a poco. Doctor, muchísimas gracias por este espacio en su agenda y es un placer para nosotros estar con usted. Muchas gracias a todas y a todos y con mucho gusto. Gracias, doctor. Quisiera comenzar preguntándole, ¿ya es una realidad la reforma judicial? Bueno, ya es una realidad que el Poder Constituyente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, lo ha aprobado. También ya es una realidad que las diferentes legislaturas locales, en su mayoría, también ya han llevado a cabo la aprobación. Sin embargo, hasta ahora se ha tenido noticia a través de medios locales y medios nacionales que se encuentran deliberaciones de carácter constitucional ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en vía de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Así que me parece que, respetuoso al Estado constitucional de derecho, tendríamos que decir que por ahora pasa el tamiz del análisis judicial respecto de esta reforma. Sí, justamente sabemos que están en paro ciertos trabajadores y que está como en todo un proceso, justamente. ¿Los procesos que están proponiendo dentro de la reforma judicial son realmente operables para usted, doctor, en su opinión? Bueno, específicamente la reforma me parece que es un aditamento necesario para el Poder Judicial de la Federación, porque sí, estoy convencido, existen elementos que pudieran mejorar hacia el interior del Poder Judicial de la Federación. Me refiero en el caso al fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal, a los temas de la carrera judicial, a los temas vinculados a los concursos de oposición y méritos para formar parte del todo el escalafón judicial. Sin embargo, en esta reforma no desconozco la creación de un tribunal de disciplina judicial en lugar del Consejo de la Judicatura o la propuesta de llevar a cabo por voto popular la elección de las y los juzgadores. A mí me parece que desde el aspecto técnico, los funcionarios judiciales y en particular los jueces deben de ser electos a partir de sus capacidades y sus conocimientos, lo que no implica aspectos de carácter de popularidad. Sobre este tema habría que recordar que desde la Constitución yucateca de 1840-1841, con Manuel Crescencio Rejón, se habló precisamente de que a los jueces como entes técnicos que les correspondía la revisión y la interpretación constitucional eran ellos por su capacidad técnica y no por su popularidad a quienes les tocaba la interpretación constitucional y la aplicación de las normas a los casos concretos. De tal manera que en lo particular no comparto los mecanismos de tómbola para elección judicial, tampoco comparto la idea de que pudiera ser materia de una elección directa a partir de cartas de recomendación o temas vinculados a puntajes académicos respecto de los jueces. Estoy convencido que la tarea judicial es una de las tareas pristinas del Estado constitucional y que deben valuarse mucho para fomento de la democracia constitucional del Estado, y por ello apostaría a la capacidad y calidad académica, a la experiencia probada en la carrera judicial, como los mecanismos idóneos para desempeñar la alta e importante actividad de ser juzgador del Poder Judicial de la Federación. Así es, doctor, y justamente hablando del tema de las oposiciones que se tiene con respecto a esta elección, ¿hasta dónde cree que puede estar el límite justo de la oposición para, si no sirve el recurso del paro de labores, qué podría seguir? Bueno, en relación al tema de la oposición, si se refiere la pregunta a la oposición partidista, bueno, pues corresponderá a cada uno de ellos, desde sus diferentes ideologías, determinar sus límites. Lo que a mí me parece que ha quedado claro es que en el debate argumentativo la oposición tiene
varios caminos de oportunidad para mejorar la discusión de carácter legislativa que se ha presentado en el tema. Lo cierto es que el grupo que se ha presentado como impulsor de este proyecto pues ha tenido frente a sí una oposición que no ha tenido ni la capacidad argumentativa ni la astucia en técnica legislativa para plantear verdaderos argumentos contrarios al tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Si se refiere el tema de la oposición hacia las y los gobernados, me parece que el tema es mayor. La gobernanza democrática del Estado se basa en la aplicación correcta de la norma y de la aplicación de la administración de justicia a casos concretos. El riesgo es muy alto, porque cuando las y los gobernados no tengan un juez imparcial, preparado, capacitado, seguramente podrían recurrir a expresiones de fuerza para poder determinar sus derechos o constituir o defender sus derechos. De tal manera que el tema es mayor, el tema es de alto riesgo y estoy convencido que tendríamos que recalcular el sentido de la reforma para poder fomentar una auténtica imparcialidad dentro de los juzgadores, pero además temas vinculados al fortalecimiento de la carrera judicial. He tenido la oportunidad de ser parte del Poder Judicial de la Federación, he tenido la oportunidad de ser juez de primera instancia o incluso magistrado del fuero local y en todos los casos me parece imprescindible la oposición, el concurso, los méritos, como los mecanismos técnicos que garantizan a un juzgador con la capacidad para poder plantear la impartición adecuada y correcta a la administración de justicia. De no contar con esos elementos, me imagino, estaremos en presencia de un detrimento de la gobernanza democrática y no solamente de un alto centralismo de carácter político, sino que lo más riesgoso, en la debilidad de la confianza ciudadana hacia los juzgadores. Sí, justamente creo que es de los grandes riesgos que existen. Y, por ejemplo, el tema de la politización de todo esto. ¿Se pueden cometer excesos, doctor, a su parecer? Sin duda, el ejercicio del poder siempre tiene esa posibilidad, no solamente su ejercicio natural, sino los excesos del poder. Por eso es muy importante el tema de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público. Desde Thomas Hobbes en el Leviatán, que se hablaba de la necesidad de que existiera un gran ente, un gran órgano que pudiera limitar el ejercicio del poder público, o incluso hacia expresiones como de John Locke, hablando de la necesidad de construir poderes y de mecanismos que fueran de pesos y contrapesos, o los temas vinculados en la ingeniería de la Comunidad Europea que hablan precisamente de la creación de órganos constitucionales autónomos. El poder por sí mismo hace que el hombre que lo tenga de una manera total pueda caer en excesos. Y bueno, hombre como concepto, hombre o mujer, pueda caer en excesos. De tal manera que los límites a ese ejercicio del poder son naturales de un Estado democrático. Si no hay pesos y contrapesos, se cae en el gran riesgo de la posibilidad de la dictadura y el despotismo. De tal manera que en una gobernanza democrática sería muy importante fomentar estos pesos y contrapesos para el ejercicio del poder de los otros tres poderes del Estado pueda ser de colaboración, pueda ser de corresponsabilidad. La administración de justicia no es una tarea que solo le corresponde al Poder Judicial. La administración de la justicia es una tarea que coincide con los otros poderes del Estado, porque finalmente es responsabilidad del Estado. El Ejecutivo dando temas vinculados a la seguridad, el Legislativo aportando las normas y el Judicial aportando las normas técnicas. Mucho se ha hablado de que el Ejecutivo pasa por un tamiz de popularidad y de votación y que también el Legislativo pasa por un tamiz de votación y de elección y que ahora toca al Poder Judicial. No es así, no es así. El Poder Judicial, controlador de legalidad, debe de tener como mecanismo la técnica, la carrera judicial. Es cierto que pueden existir modelos como tribunales constitucionales en el mundo, donde se eligen popularmente a los integrantes de un tribunal constitucional. Pero entonces hay que distinguir. Una es la función de un tribunal constitucional y otra es la función de un tribunal de legalidad. El tribunal de legalidad tendría que tener el compromiso
de la aplicación estricta de la norma bajo criterios técnicos. Y el Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, sí podría tener otros elementos externos que permitan que esa interpretación sea más armónica. Estoy convencido que esta reforma al Poder Judicial de la Federación nos muestra muchas cosas. Y una de ellas que nos muestra es que finalmente los jueces han fracasado como políticos. Y lo han hecho porque los jueces se han quedado en su escritorio y han pensado que solamente hablan a través de las sentencias. Pero han olvidado a la juventud, han olvidado a la niñez, han olvidado a la sociedad. Se esconden en argumentos técnicos que muchas veces son incomprensibles en las sentencias. Sin embargo, también estoy convencido que los políticos fallarán como jueces. ¿Por qué? Porque sencillamente los políticos en su formación técnica no corresponde a la de una judicatura. Hago votos porque la reflexión final de este gran proceso que estamos viviendo a nivel nacional y probablemente la reforma más importante desde la Constitución de 1917 sea una reflexión que atienda a la prudencia y a la templanza, porque su resultado habrá de tener como consecuencia la gobernanza democrática de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras hijas y del Estado en su conjunto. Correcto, doctor. Yo sé que es un tema tremendamente amplio, pero ¿cuáles serían sus aportaciones o su opinión de las modificaciones inmediatas que podrían un poco apaciguar el ambiente social, ¿no? Porque sí veo a gente preocupada con todo este tema. ¿Qué podría usted? A mí me parece que tendría que hacerse una reflexión sobre los artículos transitorios. En primer lugar, para poner mucho más plazos y límites que permitan extender la vigencia de este proceso. No estoy de acuerdo en la idea de que existiendo suspensiones y juicios de amparo que han alentado a que no se lleve a cabo acciones o publicidad sobre los temas de la reforma, esas suspensiones o esas decisiones de la judicatura no se respeten. Yo creo que en el camino certero y concreto de llevar a cabo una adecuación, una ponderación a los artículos transitorios, podrían ir oxigenando a que la reforma al Poder Judicial de la Federación sea una realidad. Estoy convencido que puede fortalecerse el Poder Judicial de la Federación. Estoy convencido que hay elementos que pueden alentar a que las y los jueces puedan mejorar en sus actividades. Sin embargo, no estoy convencido en que un golpe de timón de esta naturaleza pueda alentar a un juez democrático, a un juez de control constitucional que cumpla con las garantías de un Poder Judicial de la Federación. Aunado a esta reforma, me parece imprescindible también sopesar una reforma a las fiscalías, tanto general de la República como de las entidades federativas. Cuando se habla de la reforma, muchas veces se recurren a ejemplos en materia penal o incluso se resuelven asuntos del Ministerio Público o de agentes de la Fiscalía o temas vinculados a jueces locales. No confundamos. Esta no es una reforma que atienda a las fiscalías, es una reforma a los órganos garantes de la interpretación constitucional y de la progresividad a los derechos. ¿Cómo podríamos a ellos hablarles de derechos si no se respetan de principio sus propios derechos? Estoy convencido que en esta reforma la templanza, la temperación hacia los transitorios, hacia el cuerpo normativo en lo general de la reforma, me parece que hoy sería lo mejor, no solo en un contexto nacional, sino incluso en un contexto internacional. El Tratado de Libre Comercio o tratados tan importantes a nivel internacional y específicamente con la Comunidad Europea descansan en ello, en que haya una judicatura confiable. Y si esa judicatura no puede cumplir esos estándares, grandes inversiones y trabajo de capital económico a nivel internacional podrían caer en inversiones a lo local. Y esto no es un tema de carácter estrictamente partidista o no es un tema momentáneo al momento político que vive el Estado. Eso es un tema que trasciende y trasciende a la sociedad, trasciende a nosotros. Probablemente muchos no hayamos caído en cuenta de lo impactante que puede ser una reforma a nuestra cotidianeidad en todo momento, este tipo de bagaje hacia la Constitución del 17. Me parece que hay varias áreas de oportunidad, pero sobre todo que puedan atemperar la reforma hacia la parte de los artículos transitorios,
una vez que el Tribunal Constitucional de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya resuelto los juicios constitucionales pendientes. Muy bien, doctor. Quisiera pedirle, si es tan gentil, de enviar un mensaje a nuestra comunidad académica y tanto de estudiantes, porque sí me ha tocado escuchar a algunos alumnos un poco desilusionados, porque justamente se están preparando para ser magistrados, ministros, y están muy concentrados en su preparación. ¿Algún mensaje hacia ellos, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro colegio tiene como nombre jurista. Y la palabra jurista significa reflexión, pensamiento, prudencia en la aplicación de la ley a casos concretos. Es jurista quien reflexiona, quien piensa. Y eventualmente hoy, en este momento histórico que vive el país, no solamente los licenciados en Derecho, sino en particular los juristas, deben de alzar su voz, deben de participar en esta gran discusión a nivel nacional. El proceso constituyente terminó, pero no ha terminado la reforma ni el proceso. Me parece muy importante estar atentos y que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, podamos participar y colaborar en este gran proceso. Permítanme a manera de analogía. Si ustedes ven en el campo o en el bosque el inicio de un incendio pequeño y una llama pequeña, no den la espalda atrás a esa llama. Porque cuando ustedes regresen a sus espaldas y vean esa pequeña llama convertirse en un voraz incendio, será muy tarde. Hoy he escuchado con mucha tenuidad, con mucho silencio, a los que estudiamos Derecho en este país y específicamente dentro de nuestras universidades. Cierto, se han alzado las voces, pero necesitamos ser más en la discusión y en la deliberación nacional que hoy vivimos. José Muñoz Cota, uno de los grandes pensadores y oradores en este país, decía que no subamos a la tribuna sin un sentido y un deber comprometido a cumplir. Pero lo más importante, que no bajemos de esta tribuna sin el sentido del deber cumplido. Si estudias Derecho, si estudias ser jurista, no subas a la tribuna de la discusión pública sin un mensaje claro y contundente a partir de esta reforma. Pero lo más importante, no le des la vuelta a este pequeño incendio, porque cuando te des la vuelta y veas hacia atrás, lo verás en un incendio tan grande que tú mismo o tu familia puedan estar en riesgo. Hoy, la voz de los juristas, los argumentos de los juristas, la razón de ser de los juristas debe de ser esa agua que calme este incendio que inicia y que compromete a arrasar con toda nuestra sociedad. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por estos mensajes tan importantes en este tema. Agradecemos su tiempo y también el de ustedes. No sé si gusta agregar algo más, doctor. Agradecer al Colegio Jurista la oportunidad que me ha dado todos estos años de poder participar a través de sus aulas con las y los estudiantes, tanto a nivel licenciatura, maestría y en su momento doctorado. Ha sido una gran oportunidad de formar parte de esta gran pasión que significa ser docente. Y agradecer también la oportunidad de que a través de sus cámaras y micrófonos hoy pueda comunicar socialmente esta información. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y sigan viendo nuestros contenidos especiales de la revista digital Jurista a través de nuestras redes sociales en www.colegiojurista.com. Hasta la próxima.